Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Construyen el ser joven de manera específica. Y lo que también hacemos es promover estas metodologías que hagan asequibles estos marcos conceptuales y que se traduzcan en datos muy concretos que nos permitan medir lo que nos interesa en relación a la población juvenil. Este comité técnico en específico es una herramienta muy útil que es coordinada por el INJUVE y por el INEGI. Tenemos 5 vocales, aliados estratégicos, Cedesol, Educación Pública, Salud, Trabajo, y abajo está Gobernación. Y está integrado por alrededor de 30 instituciones más, entre gobierno federal, organismos internacionales, academia, sociedad civil. Muy bien, adelante. Este es uno de los proyectos que tenemos y que les ofrece información muy específica sobre juventud. Este es otro gran proyecto. En México hay una tradición que esperamos no romper de encuestas nacionales de juventud. La primera se realizó en el año 2000, luego en el 2005, luego en el 2010 se realizó la tercera. En un intermedio se realizó una encuesta nacional de valores y tenemos pendiente realizar la siguiente encuesta nacional de juventud. Lo que comentaba Horacio sobre la agenda pública, la construcción de problemas de política pública, tienen que ver un poco con el hecho de que no hemos podido realizar la encuesta, porque no es sencillo, no es económico y requiere de voluntades y de que la agenda pública considere importante realizar este proyecto. Pero esta encuesta es específicamente en juventud, no solo porque está orientada a preguntarle de diferentes temas a los jóvenes, sino porque lo que busca es profundizar en estos temas que hacen específico a este grupo de población. Y entonces, lo que tenemos en esta propuesta de la próxima encuesta nacional de juventud es profundizar, además de la información sociodemográfica tradicional y que nos ayuda a mantener comparabilidad en el tiempo. Estamos incorporando en grandes temas las trayectorias juveniles. ¿Qué es lo que está sucediendo con los jóvenes en la transición entre la escuela, el trabajo, la familia? ¿Cómo se están transformando estas relaciones sociales que todavía no logramos comprender? En el censo, por ejemplo, o en la encuesta intercensal, sabemos la situación conyugal, sabemos que el número de jóvenes solteros va en aumento, sabemos que la unión libre va en aumento, sabemos que la edad para el matrimonio y para el primer hijo va en aumento. Pero ¿por qué suceden estas cosas? ¿Qué explican estas o qué nuevas relaciones están explicando estos grandes indicadores demográficos? Bueno, pues con esta encuesta pretendemos indagar en estas nuevas relaciones de convivencia, de habitabilidad, de empleo. Los jóvenes ya no tienen un proyecto a futuro como lo tenía la generación pasada. Nosotros pensamos, bueno, yo todavía no me incluyo en la generación pasada, pero esta idea de estudiar una carrera y de que esto me proveyera un futuro estable, un trabajo con seguridad social, una vivienda, ya no existe en el proyecto de muchos jóvenes. Y en parte se explica por las condiciones económicas, las condiciones del mercado laboral, pero también porque las relaciones sociales están cambiando. ¿Qué está cambiando en México relacionado a estos fenómenos? Y eso es algo muy específico sobre el ser joven
que nos daría esta encuesta del 2017 ya, porque ya no alcanzamos. La agencia juvenil, al hablar de los jóvenes como sujetos de derecho, hablamos de su especificidad en esta garantía de derechos internacionales, pero un elemento central es que los jóvenes no solo son el futuro de este país, ni son el bono demográfico y el motor de desarrollo, son los agentes del desarrollo. El presente y el futuro de este país debe considerar a los jóvenes como actores centrales, porque no solo por su juventud o por la relevancia demográfica de la fuerza de trabajo, sino porque es en la juventud donde existe mayor innovación, existe mayor emprendimiento, existen nuevas ideas, existe la capacidad que está transformando a nuestras sociedades, no solo a la sociedad de México, sino en general la sociedad global está siendo transformada o siempre ha sido transformada por las nuevas generaciones. Hace unos días atendíamos una necesidad de información sobre la generación millennial, ¿no? Y nos podíamos indagar qué se considera millennial, de qué edades a qué edades, por qué conceptualmente se ha construido este término relacionado con ser nativo digital, con tener colaboración en trabajos, en tener diferentes actividades, etc. Entonces son estas características las que nos pueden ayudar no solo a entender, sino a potenciar la agencia juvenil. Y como les decía, las nuevas relaciones que se van desarrollando en nuestras sociedades. Desde las nuevas relaciones de unión, pero también de cohabitación o de vinculación para trabajo, en fin, para viajar, etc. Este es un proyecto que impulsamos desde el instituto, que no hacemos solos. En el 2000 lo hicimos con el INEGI, en el 2005 con la UNAM, en el 2010 con el CRIM, 12 con Jurídicas de la UNAM, y esta nueva encuesta también la haremos con el INEGI y con la UNAM. Y es una herramienta que ya incorpora representatividad por grupos etarios y por todas estas especificidades que Horacio comentaba. Adelante. Y finalmente, todos estos esfuerzos están agrupándose, están cobijándose bajo un concepto que hemos llamado Sistema Nacional de Información e Indicadores en Juventud, que es lo que el Programa Nacional de Juventud instruye para el instituto, en donde tenemos indicadores, construimos una serie de indicadores para monitorear el cumplimiento del PROJUVE, donde también respondemos a las necesidades del Plan Nacional de Desarrollo, Programa Nacional del Desarrollo Social, también respondemos a necesidades del Plan Nacional de Desarrollo, donde todos estos indicadores se concentran en un sistema de indicadores, de más de 100 indicadores que estamos en proceso de construcción, donde se trabaja a petición de usuarios específicos, como pueden ser ustedes, la administración pública, federal, estatal, municipal, la sociedad civil, los investigadores, en fin. Más o menos tenemos un equipo de trabajo y constantemente recibimos solicitudes del INAI. A veces nos gustaría que nos llamaran para abundar en sus necesidades, pero lo que tenemos es un requerimiento del INAI que respondemos según normatividad, pero, y que lo hacemos con mucho gusto, pero que sería más enriquecedor si tuviéramos una comunicación menos formal, por supuesto a través de los medios institucionales,
pero donde pudiéramos dialogar un poco más para responder a todas estas necesidades de información. Promovemos estudios, investigaciones y en general el instituto y esta dirección de investigación y estudios está abocada no solo a generar información. Información existe y existe muchísima en este país. Hay que sistematizarla, hay que procesarla, pero sobre todo hay que promover que se utilice. Si no se utiliza todo el acervo de datos y estadísticas que existe en el gobierno o que concentramos en instancias como el Instituto de la Juventud, bueno, y enlazando con la continuidad de este taller, pues la incidencia queda muy limitada. Siguiente. Tenemos un centro documental, esto es para ya casi un comercial. Este es un centro de documentación especializado en temas de juventud. Se encuentra de manera física en las instalaciones del instituto y también tenemos un catálogo en línea donde hemos trabajado para construir un acervo sumamente especializado en estos temas que están definiendo la condición y el ser joven en este país y en el mundo en general. Vamos a dejar la charla de este momento hasta aquí para que después continuemos y bueno, demos seguimiento al taller. ¿Sí? Perdón, ¿podrás regresar todos de tus láminas? Doy por hecho que están trabajando desde el 2000, estamos a 2016, es decir que tienen 16 años. Digo, dentro de la juventud y de estas experiencias. El joven del 2000 al joven del 2016, su esquema ha cambiado mucho. La forma de estudiar, la forma de que va creciendo. A mí lo que me preocupa, si le das a tu siguiente ámbito, es que en ninguno de los indicadores está la violencia juvenil en este momento, donde los sicarios, dos circunstancias que se están viviendo en nuestro país, pues sería un tema, yo creo que fundamental para que el joven empezara a tratar temas de por qué un joven de 12, 13, 15, 21, no jóvenes nada más hombres, mujeres también, en nuestro país se están integrando a estas ramas, están muriendo y están siendo, digo, no lo veo, a lo mejor estoy adelantando, si hay algo, me espero, y si no, ojalá y lo tomaran en cuenta, porque están trabajando efectivamente con la materia prima fundamental, que es en determinado momento el que nos va a gobernar el día de mañana. Sí, son dos cuestiones distintas. Una es la Encuesta Nacional de Juventud, que es un proyecto estadístico muy específico que nosotros promovemos como institución. La primera se levantó en el 2010 y bueno, se ha estado construyendo una tradición en el levantamiento de esta encuesta. No es por mucho la única ni la fuente más importante de información que tenemos a la mano, que tenemos disponible. Sí es un proyecto que mira de manera específica las situaciones que definen la condición juvenil o que desde la discusión del gobierno y de la academia se va construyendo como este ser juvenil. Pero tenemos identificado 25 proyectos estadísticos primordiales, es decir, no son los únicos, hay muchísimos más, entre censos y encuestas y registros administrativos que nos dan cuenta de diferentes situaciones de la condición juvenil. Entre ellos existe la encuesta de victimización y otras herramientas. Uno de los indicadores de seguimiento del Projuventud son 8,
Uno de ellos es la tasa de victimización juvenil, el porcentaje de jóvenes que han sido víctimas de algún delito durante el año. No agota el tema, por supuesto, es un indicador entre un mar de información o de posibilidades que nos da el tema. Tenemos otros indicadores, otras estadísticas, pero lo que sí es cierto es que no por ser parte del gobierno federal tenemos toda la información a nuestra mano. Primero, porque no toda la información está disponible. Y segundo, porque no toda la información es útil o no existe información sobre todos los temas, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que trabajar. Precisamente para eso existen los comités especializados. El nuestro es el de juventud, pero por ejemplo, entre el gobierno federal es más fácil dialogar y tenemos más facilidad de intercambio, pero con los estados o los municipios, que no porque no tengan voluntad, sino porque no tienen sistematizada la información, puede ser muy complicado obtener esta información. Para estos vacíos de información se trabaja para generar metodologías, pero también trabajan otros actores que hacen visible estos temas que a veces que se le escapan a los actores de la administración federal, ¿sí? No por una cuestión deliberada, sino porque son tantos los temas y es tanta la información que no podemos abarcar todo. Entonces, y por eso nos apoyamos de diferentes actores. Esta treintena de instituciones de las que les hablaba no son solo del gobierno federal, hay sociedad civil representada, hay organismos internacionales representados, la academia por supuesto que está representada, y en estos espacios es donde vamos avanzando poco a poco en la construcción de esta información, porque los principales usuarios somos nosotros, o los usuarios más inmediatos, y somos también muchas veces los primeros en darnos cuenta de las limitaciones de la información, ¿sí? Muy bien, me parece que adelante, por favor. ¿Cuáles son los problemas que trascienden a las políticas públicas de la juventud? Al final de cuentas, ustedes lo canalizan por lo que entienden. Si hay una problemática, por ejemplo, de delincuencia, ustedes canalizan o atienden esos problemas, como dice el licenciado. Ustedes también se encargan, si detectan una problemática, por ejemplo, habla de violencia o no les de dar como sicarios que el narco los utiliza, llegan y matan. Entonces ustedes también se encargan de darle solución a esos problemas. Ustedes como INJUVE nada más son receptores de la información, la procesan y canalizan. Ustedes atienden esos problemas en específico. Las dos cosas, sí. Nos gustaría hacer más de lo que hacemos, pero tenemos ¿cuántos? 350 millones de presupuesto anual. Entonces eso alcanza para dos cosas. Pero con esta transformación del instituto, uno de los ejes fundamentales es precisamente convertirse en un articulador, en un coordinador. Por supuesto que se operan programas y estrategias muy concretos en algunos temas, pero esta función de coordinar, de promover, de articular, es precisamente para atender todo esto que rebasa la capacidad institucional del INJUVE. Y además porque el INJUVE no es el encargado directo de atender las demandas. Existe una Secretaría de Educación Pública, existe una Secretaría de Salud, una Secretaría de Seguridad Pública, que existen instituciones que están directamente más relacionados con la atención de los problemas. Lo que nosotros hacemos y en lo que estas herramientas de información son útiles y buscamos potenciar es en visibilizar, en poner en la mesa de la agenda pública estos temas
construir los problemas públicos para que el Estado en toda su expresión, en todo su aparato, no solo federal, sino estatal y municipal, atienda estos problemas que nosotros buscamos evidenciar a través de información, y a través de información lo más robusta posible. No toda la información tiene rigurosidad y tiene la calidad necesaria. Por ejemplo, los registros administrativos del registro civil tiene muchas deficiencias, y cuando los utilizamos hay que trabajarlos y hacer tratamientos específicos para poder utilizar una estadística. O no porque se incluya la variable de edad en la encuesta quiera decir que tiene representatividad para el grupo juvenil. Es decir, hay que ir trabajando y construyendo el problema desde la investigación, para que después sea más sencillo trasladarlo hacia la agenda pública. ¿Sí? Ya estamos en tu tiempo. Bueno, está bien. Nuestra encuesta sí. Sí. Ustedes pueden descargar los microdatos, las bases de datos de las encuestas, todos los registros de cada una de las personas que fueron encuestadas. De nuestra encuesta, los proyectos estadísticos del INEGI también están disponibles en datos abiertos, pero no necesariamente de todos los proyectos estadísticos, ¿sí? Porque la propiedad, si es financiada con recursos públicos, debe de estar, ¿sí? Y si no está, pues para eso se están construyendo instituciones como esta. Pero no solo la información que genera la administración pública no solo la administración pública genera información, existen múltiples proyectos que también nos ofrecen información de calidad. Las nuestras sí, las nuestras están disponibles, y como elemento adicional nosotros ofrecemos también el acompañamiento para explotar esta información, no solo de nuestra encuesta, sino de la veintena de proyectos que hemos identificado que contienen información relevante para la juventud. ¿Sí? Muy bien. Si quieren, más adelante podemos seguir discutiendo estos temas para darte la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Okay. Bueno, yo soy Mariana Niembro, soy directora general de Borde Político, una asociación que ahorita más adelante les explico qué hacemos. Y bueno, lo primero que quiero decir es que la pregunta de este taller es bastante provocadora, ¿no? Es ¿cómo diseñar estrategias de incidencia con base en información pública para combatir la desigualdad? Y digo que es provocadora porque no se puede hacer incidencia sin información. Y entonces, si las instituciones de gobierno no nos garantizan esta información, sociedad civil ni ningún ciudadano va a poder tener las herramientas para poder incidir, ¿no? Si no fortalecemos esas capacidades desde la educación pública, desde los programas, para que los niños se apropien de sus derechos, para que sepan que necesitan información para incidir y para cambiar su vida, pues estamos un poco perdidos, ¿no? Entonces, bueno, mi presentación se llama Nueva Política y Nueva Ciudadanía para la Incidencia, porque justamente para verdaderamente incidir, para que los ciudadanos se apropien de sus derechos, utilicen la información e incidan en la toma de decisiones, se necesitan dos cosas. Por un lado, una nueva ciudadanía, ciudadanos que saben que tienen derechos, que saben que tienen que incidir, y pues también una nueva política. Eso quiere decir una nueva cultura dentro de las instituciones, en los funcionarios públicos y en nuestros representantes. La siguiente, por favor. Bien, pues yo en primera instancia les voy a platicar la experiencia de Borde. La experiencia que Borde ha tenido desde
desde que inició, para justamente utilizar toda esta información. Borde nace, la siguiente por favor. Borde Político es una asociación civil dedicada a la promoción de la transparencia y a la construcción de canales de participación ciudadana con los poderes legislativo y judicial. Nuestro objetivo es impulsar y fortalecer una nueva ciudadanía participativa que influya en la toma de decisiones con ayuda de herramientas de tecnología cívica. Borde nace fundamentalmente con un proyecto que es darle seguimiento al Poder Legislativo, al Congreso Federal. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el Congreso, el 95% de los ciudadanos no creemos en el Congreso, creemos que se van a dormir, vemos las noticias y los vemos dormidos, ¿no? En fin, la verdad es que el Poder Legislativo ha tenido un foco, un reflector desde que pierde la mayoría el PRI en el 97, y a partir de ahí se puede decir que el Congreso se apropió de sus facultades, que sí tenía en el papel, ¿no? En la división de poderes, pero empieza a tener un reflector importantísimo, ¿no? En nuestro sistema presidencial, hegemónico, etcétera. Entonces, pues ha sido como una disyuntiva, ¿no? Para los ciudadanos que entramos a la democracia y que estuvimos en transición, y tener un poder legislativo que no sabemos si trabaja, que de pronto no sacan leyes, que solo se pelean, ¿no? Un ejecutivo federal que le echa la culpa al Congreso, que no salen sus reformas, en fin. El Congreso ha sido una institución que, lejos de haberse fortalecido con la transición a la democracia, pues parece que está mermada su legitimidad y hasta su propia representatividad, ¿no? ¿Quién de ustedes aquí conoce a su diputado? ¿Quién sabe? Bien. ¿Quién sabe qué ha presentado? ¿Le dan seguimiento? Muy bien, muy bien. ¿Quién a la hora de votar nos reducimos a nuestra ciudadanía la reducimos al voto? Creemos que la democracia es meramente una democracia electoral. Entonces, ¿y quién? Si entonces nada más nos reducimos a eso, ¿quién de ustedes a la hora de votar revisa, googlea, al menos ahora que tenemos esta herramienta de internet, googlea y compara, ¿no? No solo ya los perfiles de los legisladores, sino su propia agenda, ¿no? Luego, la verdad es que dicen, bueno, voy a impulsar políticas públicas. No, ¿qué crees? Que tú no impulsas políticas públicas, o sea, tú legislas. No, yo voy a traer recursos a los estados. No, los diputados no son gestores, ¿no? En fin, pero bueno, ¿quién te enseña todo esto? Si no estudiaste ciencias sociales, si no estudiaste ciertas cosas, nadie te enseña esto. La verdad es que es un problema de educación, ¿no? Y por eso, ¿cómo nos acercamos a los jóvenes y para que incidan, para justamente construir esta ciudadanía activa? Nosotros empezamos con la ilusión de generar un proyecto, de generar una plataforma digital en donde la gente pudiera ver a su legislador todo lo que hace, es más, calificarlo, evaluarlo. Nadie califica al Congreso, se puede decir que lo calificamos nosotros con nuestro propio voto. Y bueno, ahora que en 2018 entra la reelección legislativa, pues bueno, entonces es un reto, pero en realidad, ¿quién los evalúa? ¿No? Nadie. Entonces, bueno, Borde trató de dar un paso más allá, ¿no? De sacar los indicadores básicos de un perfil de legislador para poder evaluarlos, para poder rankearlos, para poder decir quién trabaja y quién no. Es muy complicado. También hay que decirlo que la labor legislativa es de una complejidad absoluta, ¿no? El proceso legislativo es muy complejo. Decir quién sí trabaja y quién no es completamente, es muy, muy, muy complejo. Hemos sido criticados por eso también, pero me parece que hay que dar un primer paso, ¿no? Si no damos un primer paso, la verdad es que no vamos a avanzar en indicadores de evaluación, ni nunca vamos a saber quiénes son nuestros legisladores que verdaderamente nos representan, ¿no? Entonces, bueno, nosotros empezamos a construir una plataforma. Si quieres la siguiente, bueno, ¿para qué se funda Borde? Bueno, la siguiente, pues vean, estos son los portales. No sé si alguno, les pregunto, ¿alguno ha tenido que ir a ese o sea, marasma de información desorganizada? O sea, ¿alguien me puede contar su experiencia, por favor? En el área donde estoy aquí en el INAI vemos todo lo que es la temática, cuántas solicitudes de información ingresan, y entonces, bueno, vamos ahora con los nuevos sujetos olvidados, ¿no?
Y entonces aquí vamos a ver en, no sé, Cámara de Diputados o la de Senadores, y entonces para entrar y buscar así o alguna información estadística que nos diga cuántas solicitudes de información le han ingresado a ese sujeto obligado, pues mira, tienes que hacer maravillas desde dónde le encuentras, y si le das clic en un apartado te lleva a otro, al final no te lleva nada, ¿no? O te lleva algo, como dices, mal organizado. Entonces se supone que la transparencia tendríamos que hacer, o sea, tendría que ser como pública, y entonces con que le dieras ahí clic no tendríamos que hablar por teléfono, pedir que si te mandan un correo con la información desglosada, porque después no coinciden, o sea, cuando haces un match con dices que tienes, no sé, 1000 solicitudes, pero luego dices que te entraron 1200 de datos personales, o sea, de información de empleados, pues nunca te vas a, no cuadran las cifras. Entonces, ustedes están en una decisión. Imaginen ahora sociedad civil que tiene recursos limitados. Imagínense ahora llegarle a los jóvenes. O sea, de entrada ya no hablemos de la información, de cuántos clics tienen que dar, de nadie entiende esto. Díganme si es un lenguaje cercano a la ciudadanía y a la ciudadanía en general, ¿no? Exacto, exacto. Sí. ¿Qué está comunicando? ¿Está cercana a la gente? ¿Son nuestros representantes? Bueno, también hay que decir que para que haya una relación de representación, como hay un representante, hay un representado, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿No? Aquí ellos no se están comunicando hacia nosotros, ellos son los que tienen los recursos, ellos tendrían que estar haciendo una página más accesible, como la de Borde, que ahorita les voy a enseñar. La siguiente, por favor. Bueno, esta es peor, ¿no? Tiene toda la información, hay que decirlo, es una página muy completa, pero bueno, también, ¿dónde están los datos abiertos? Que sea público no quiere decir que sea abierto. Y entonces, pues esto nos limita muchísimo. Esto tiene que hacer, lo que tiene que hacer Borde para poder jalar toda esta información y procesarla, son robotitos, ¿no? Hacer robots de programación que luego te cambian la página y lo tienes que rehacer. Se llama scrapping en lenguaje de programación, y el scrapping es carísimo, y entonces sociedad civil tiene que buscar recursos, ¿no? De fundaciones, etcétera, para poder pagar esto, que nos lo tendría que estar garantizando nuestro Congreso. O sea, que sea un dato público no es un dato abierto, necesitamos datos abiertos. Bueno, igual, el Senado de la República, bueno, qué decir, no sé si alguien tendría que revisar, por ejemplo, votaciones. Ahora ya hay votaciones, pero antes las subían en PDF, escaneados, ¿qué PDF? Escaneado, y lo subían media hora y lo bajaban. Entonces, ¿cómo sabes cómo vota tu senador? Esto es nuevo, el apartado de votaciones es nuevo. Entonces, ¿qué rendición de cuentas tenemos por parte del Senado? Y cuando había una votación controvertida en la Cámara de Senadores, la bajaban, o sea, ni siquiera lo subían. Te decía, aquí está el enlace, y no cargaba. Y siempre que era una decisión controvertida, así pasaba. O sea, designaciones y ese tipo de eventos, ya era muy difícil acceder. O sea, es la forma en la que se acercan a la gente, ¿no? Dicen que cuando lo escaneaban había problemas y lamentamos el inconveniente. Y justamente era en cosas que sí eran de interés un poco más general que lo que hacen la mayoría de los días que sesionan. Bueno, ahora ya ni siquiera hablemos, por ejemplo, la siguiente, por favor, ni siquiera hablemos ya, o sea, de los ciudadanos que no tenemos esta información, que no la podemos bajar, manejar. Ellos mismos, dentro, miren, es un PDF, ¿no? Así se comparten, si es que se comparten los dictámenes de las comisiones. ¿Cómo es posible que un dictamen de presupuesto que no se lo entregan, es más, van a la comisión y no lo tienen ni siquiera impreso? O sea, ¿cómo un asesor va a poder leerse estas cosas en PDF sin poderla manejar, sin poder decir, ¿cómo puede un asesor presentar una reserva
darle a su diputado una reserva en tal cosa si no puede manejar esto? O sea, tiene que transcribir eso, hacerlo una reserva. Vaya, ni siquiera estamos utilizando la tecnología para facilitarnos la vida dentro de la propia institución, ¿no? La siguiente. Este es un ejemplo de esta nueva política, de instituciones que le están apostando a la tecnología, de instituciones que le están apostando al Parlamento abierto, a la participación. O sea, este es el portal de la Cámara de Diputados de Brasil. Y bueno, el impulsor es un académico que se llevan a la Cámara de Diputados para ver, justamente hacer herramientas de participación ciudadana. Y es un portal maravilloso en donde tienes wikilegislación, se hacen comunidades por temas, se discute, o sea, en línea, chat, foros, etcétera. Esto, o sea, hay países que sí lo están haciendo, que sí le están apostando a la tecnología, ya no los datos abiertos, no, están generando nuevas herramientas y están utilizando el internet y las redes sociales para establecer una comunicación bidireccional con los ciudadanos. A ver, la gran ventaja y la gran área de oportunidad que ofrece internet es justamente eso, que antes, pues bueno, era imposible que el legislador pues conociera a todos sus representados, ¿no? Pero ahora hay canales efectivos en donde sí pueden utilizarlo, ¿no? Entonces tampoco lo estamos explotando. La siguiente, por favor. Es la página también de Senador Virtual. Chile nos lleva también una gran ventaja. Y bueno, aquí también se ponen dictámenes a votación, ¿no? En lo general, en lo particular, etcétera. Entonces, aquí también la ciudadanía puede participar. Y bueno, pues esta es la Alianza para el Parlamento Abierto que conformamos algunas organizaciones. Bueno, parte del OGP, ¿no? De AGA y luego se hace APA. Y pues bueno, estos son nuestros principios: transparencia, datos abiertos y accesibles. No podemos tener PDFs, no podemos tener cosas escaneadas. O sea, nosotros no podemos avanzar en la investigación. Como ellos decían, ¿no? Las instituciones también tienen recursos limitados, ellos no pueden hacer todo. Entonces, bueno, pues abran los datos para que sociedad civil, para que ciudadanía, etcétera, se active y podamos hacer más investigación, podamos incidir muchísimo más de hacer y ver específicamente, plantear problemas, hacer diagnósticos y plantear políticas públicas para atacar problemas sociales, ¿no? Eficiencia, más calidad, menos cantidad. También existe el diputado que cree que porque presenta una iniciativa cada sesión es el diputado más eficiente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué estamos hablando con eficiencia, ¿no? Rendición de cuentas, mecanismos de evaluación, no hay rendición de cuentas en el Congreso. La Ley General de Transparencia les puso en un transitorio, hay un gran reto que era administrar, tener sus cuentas claras, ¿no? También hicimos una revisión, por ejemplo, de presupuesto que se llamaba opacidad presupuestaria, en donde tampoco especifican las partidas, ¿no? O sea, las famosísimas subvenciones, ahí se va todo. ¿Y qué es? Pues que le dan el dinero al líder parlamentario y el líder parlamentario lo reparte según, ¿no? Todo esto no puede estar pasando en estos momentos, ¿no? En donde ya tenemos las mejores leyes de acceso a la información, pero bueno, vemos que también es importante la voluntad, ¿no? Y bueno, toda la era de internet, que le llamamos la era colaborativa, abre un área de oportunidad impresionante a los políticos y a los funcionarios para que cambien ese chip, para que sepan que tienen que apropiarse de estas tecnologías para hacer más sencillo su trabajo y para comunicarlo mejor a la gente. La siguiente, por favor. Bien, pues esto es Borde. Este es el nuevo Borde, porque habíamos tenido una plataforma anterior. Tenemos contenidos, ¿no? Por ejemplo, bueno, el de arriba viene como todas todos los comentarios que tuvieron los legisladores sobre la visita de Donald Trump. Tenemos también otros contenidos relevantes que, bueno, nosotros, justamente lo que ellos decían, tratamos de posicionar temas en la agenda pública
¿no? Puede ser que las agendas parlamentarias pues tengan obviamente el Sistema Nacional Anticorrupción, las grandes leyes, pero hay cositas pequeñas que se nos están yendo, o también el Congreso está violando sus propios procesos, ¿no? Se ponen un transitorio para emitir tal ley secundaria y no lo hacen, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es ponerles el dedo en el renglón de esto está faltando, esto está faltando. En fin, este es nuestro, bueno, este es nuestro buscador de legisladores. Ahorita estamos en redefinición y también justamente ese es un problema. Cuando ya tienes toda una plataforma montada con tales robots, te cambian todo. Entonces, por más que hemos hablado con las personas de los sistemas, etcétera, ir a las propias instituciones a decirles, miren, o sea, esto no es pegarles, esto les beneficia, ustedes no pueden estar comunicando, ¿no? Ni pueden, o sea, tal vez sí podrían, como en la Cámara de Diputados, tener un portal más accesible para la gente joven, ¿no? Pero si ellos tienen los datos abiertos, la sociedad civil puede hacer cosas maravillosas, ¿no? En fin, estamos en renovación de esto. Este es el top 5 del Board Score. Esto, por ejemplo, como les decía, se queda corto y ha sido como muy criticado por los estudiosos del Congreso, pero es un avance y los legisladores, por supuesto que les importa muchísimo qué piensan de ellos, y si ya los están evaluando, pues quieren estar ahí, ¿no? Entonces, ellos propios, o sea, nos hablan y nos dicen, oigan, ¿por qué bajé del Board Score? ¿No? Yo, no, bueno, pues es que pues, sí presentas 20 iniciativas, pero ¿qué crees? Que las presentas y no las cabildeas, no les das seguimiento. Entonces, verdaderamente estás presentando algo que propone un verdadero cambio, etcétera. Me voy a ir más rápido porque esta era la anterior plataforma, estos eran los indicadores. La siguiente, por favor. Y tratábamos de poner la información pues más amigable, que entraras tú y vieras todo su perfil, y lo teníamos dividido por trayectoria académica, trayectoria política, etcétera, ¿no? Y bueno, venían las comisiones. Ese era nuestro, por ejemplo, aquí podías ver las iniciativas. Tú entras a la iniciativa y dices que reforma el artículo 125 del Código Penal de… ¿Y eso qué? ¿No? ¿Quién va a entender eso? Entonces hacíamos un resumen más digerible, más accesible, con lenguaje más ciudadano. Toda la plataforma es así, es muy, muy fácil de manipular, de entender, etcétera, ¿no? Estos son los medios en donde vienen, en donde se mencionan a los diputados, qué están haciendo, y las gráficas en medio los comparan a todos. La que sigue, por favor. Esta es una gran herramienta, Califica tu representante. Siempre nos preguntábamos, como los ciudadanos necesitamos estar activos y necesitamos estar siguiendo a nuestro legislador, y cómo votamos. Luego votamos porque, bueno, pues el PAN yo creo que se acerca, soy más afín al PAN, o soy más afín al PRD, pero en realidad ni revisamos las agendas legislativas, ni revisamos nada, no revisamos nada. Estos cuates votan y nosotros no nos enteramos de nada. Esto, por ejemplo, aquí la reforma educativa, tomamos los temas más polémicos y pusimos como un breve resumen. Ahí viene también el documento oficial por si lo querías leer, las noticias, etcétera, y sin decirte nada, tú votabas a favor, te abstenías o en contra. Y entonces la propia plataforma hace el cálculo y te dice qué partidos votan como tú hubieras querido que tu representante votara. Esto es confrontar a la ciudadanía. Esto es decirle, ¿a qué crees? ¿Tú crees que tu afinidad con el PAN? Pues mira, ve cómo votan. Entonces, al final, eran como alrededor como de cinco votaciones, y pues al final te decía, en un porcentaje, cómo te representaba, cómo vota tu diputado. La que sigue, por favor. Bien, bueno, este era el nuevo Califica tu representante con todos los temas, y iban a venir las votaciones aquí también con el país. Esto se está programando. En fin, este es por ejemplo, es un ejemplo de una página amigable, que es lo que tendría que estar haciendo la Cámara de Diputados, y al menos, si no lo hace, que abra los datos. O sea, necesitamos que abran los datos, porque de lo contrario no sabemos qué pasa allá adentro, y eso tampoco les conviene a ellos, ¿no? Bueno, nueva ciudadanía, articulación, colaboración e incidencia. La siguiente, por favor. En Borde nos dimos cuenta que nosotros pensábamos que al hacer una plataforma todo el mundo iba a acceder,
bueno, íbamos a cambiar la cultura política, la gente se iba a volver participativa, iban a estar siguiendo a sus diputados, iban a estar tuiteando todo el tiempo, etcétera, ¿no? Durante la programación de Borde, que duró 6 meses, nos dimos cuenta que no era suficiente tener la información digerida en un portal bonito, etcétera, no era suficiente. Necesitamos una parte que le diera voz a los ciudadanos. Hicimos esto que se llama perfil de usuarios. No sé si alguno de ustedes aquí programa en redes sociales, etcétera, pero hay un programa que se llama Hootsuite, en el que tú tienes un escritorio y tú mismo conformas como tu escritorio de trabajo, ¿no? Entonces aquí, bueno, era como un Facebook en el que tú puedes darte de alta con tu imagen, tu biografía, etcétera, y agregar alarmas. Decir, bueno, esa era nuestra tirada para llegar a los jóvenes. Es decir, ok, tú eres apolítico, te choca la clase política, son unos corruptos, toda la culpa la tiene el gobierno. Está bien, pero ¿qué crees? Que si viene una miscelánea fiscal y nos ponen todos, ¿qué crees? Más IEPS a la cerveza o más IEPS a los conciertos, por ejemplo, que el IEPS a los conciertos, bueno, causó ¿no? Entonces ahí es cuando se ven afectados. Cuando te ves afectado directamente dices, ¿quién tomó esa decisión? Y le dices, bueno, pues ¿qué crees? El Congreso. Entonces por eso te tienes que informar y por eso tienes que comparar y por eso los tienes que seguir, porque estos cuates sí deciden cosas. Eres ambientalista, eres biólogo, te choca la política, ¿ok? Pero ¿qué crees? Que ellos legislan en materia de medio ambiente, en materia de agua, en materia de educación. Todo, cualquier tema pasa por el Congreso, cualquiera. Entonces, por eso todos tenemos que estar viendo qué hace el Congreso, jóvenes, todos. Entonces, bueno, esta era una forma de acercarnos a cualquier interés que tenga cualquier ciudadano, ¿no? Puedes dar de alta tus alertas, editar alarmas y, la siguiente, por favor, este es el escritorio de trabajo. Tú podías tener alarmas por temas, ¿no? Tener ahí tus redes sociales para no tener que abrir, ahí no están cargadas, pero se supone que puedes ver tu Twitter y tu Facebook para ya no abrir otra cosa, ¿no? O sea, no sé si les pasa, pero bueno, abres tu Facebook, abres tu Twitter, y ya te vuelves loco. Entonces esto te facilitaba, era un escritorio de trabajo. Desacuerdo ciudadano, nos dimos cuenta que hacían falta herramientas para que los ciudadanos se manifestaran, ¿no? Y le hicieran llegar, más allá de un tweet, alguna queja a un legislador. Entonces, así como existe el punto de acuerdo, que no es vinculante, lo que ya sabemos, pero que posiciona temas importantes en la agenda del Congreso, creamos esto que también se podía hacer como le llamamos desacuerdo ciudadano, y esto se le tuiteaba directamente, era como una petición change a tu diputado, ¿no? Por ejemplo, fiscalización de recursos etiquetados para género, no sé, retomar acuerdos de San Andrés. Había otro, por ejemplo, de no sesionen fuera del Congreso, cuando sesionaron en el Centro Banamex para la reforma educativa, ¿no? Y si van a sesionar, bueno, transmítanlo y tengan políticas de parlamento abierto, etcétera. Marcaje personal. Aquí le puedes dar seguimiento personalizado a tu diputado. ¿Qué está haciendo de iniciativas? ¿Qué está haciendo de puntos de acuerdo? ¿En qué noticias sale? Etcétera. El chiste es que el ciudadano tenga un feed de información para que pueda estar verdaderamente… Tenemos poco tiempo, entonces para que pueda darle una peinada rapidísimo. Y esto no nada más sirve a los ciudadanos, sirve a la sociedad civil. Hay muchísima sociedad civil que baja financiamientos para darle, por ejemplo, seguimiento a su tema, que es niñez. Y entonces se les va la vida haciendo un Excel con lo que se presenta. Y alguna vez yo le dije, oye, está muy bien tu Excel. ¿Y qué hiciste con eso? Era lo que les decía de la incidencia, sin información no se puede. O sea, pues nada. O sea, mi entregable para el financiador es mi Excel. Y pues ya, ¿qué hiciste? Ya pasó la legislatura, pero tú tienes un papelito en el que, monitoreaste qué tienes. No, si el Congreso tuviera esos datos abiertos, esa asociación civil no tendría que estar consiguiendo un grant para bajar información y sistematizarla, sino bajarla del Congreso, tenerla ahí y ahí sí hacer incidencia. La siguiente, por favor. Bueno, Iniciativa Ciudadana es una herramienta que también está en stand-by, pero nos dimos cuenta que si tenemos el derecho como ciudadanos de hacer una iniciativa ciudadana, lo mejor es utilizar las tecnologías de la información. Dentro de la reforma política, Borde pidió a los legisladores que
de alguna forma se hiciera una firma digital, pero bueno, no pasó. Yo creo que es un siguiente paso para que verdaderamente podamos hacer wikilegislación con expertos y todos ahí opinando sobre los temas. Bueno, Borde lo que hace es hacer este tipo de infografías para bajar. ¿Cómo llegas a los jóvenes? ¿No? Si sabemos del hartazgo político, etcétera, contando historias. Es lo que hace Change. Ese es el gran éxito de Change, que cuenta historias y que lo que hace es que te vuelvas empático con lo que le está pasando al otro. Y lo que hace es que firmas y entonces se empieza a hacer una cadena y es sumar, y eso es lo que hacen las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, ya se alertó y ya hay un foco prendido, ¿no? Pero fue muy impresionante ver cómo los gamers salieron a defenderse, ¿no? Artistas escénicos. Nosotros luego trabajamos nos llevaron con unos artistas a un diplomado que tenían sobre sobre arte, cultura, etcétera, ¿no? Era como muy integral. Les platiqué de Borde y les hice preguntas, ¿no? Les dije, oigan, ¿y ustedes cómo están organizados? ¿Ustedes están organizados? ¿Ustedes tienen un colectivo, una asociación? ¿Qué están haciendo para cambiar las cosas de su propio gremio? ¿Qué hacen para sobrevivir? Y me decían, no, bueno, pues tenemos que estar persiguiendo la beca del FONCA. No, pues es que este año no me la dieron, entonces, pues bueno, no, pues yo tengo un Uber, me decía uno, ¿no? Y, en fin, les dije, de verdad no puede ser que si ustedes están compartiendo una problemática, ¿por qué no se unen y por qué no le rascan tantito? Le dije, ¿han revisado el presupuesto? No, pues ¿qué es eso? Bueno, con 2 clics les hice revisar el presupuesto, se dieron cuenta que en el último presupuesto de Felipe Calderón se adjudicaron una lana para la que fue de una institución de artísticas, o sea, y ahí se dieron cuenta de qué, o sea, cuánto tiempo hemos estado dormidos y por qué los recursos que deben de irse a los jóvenes para impulsar la cultura no están llegando a los jóvenes. ¿Por qué el dinero de los artistas se está yendo en burocracia? O sea, los que generan el arte son los que tienen que estar persiguiendo las becas, los que no tienen seguridad social, no tienen expectativas. Y ahí sí, por ejemplo, tú lo dijiste, ¿no? Las expectativas han cambiado, pero si tú les preguntas a los artistas, yo les dije, oigan, ¿quién quiere tener seguro social? ¿Quién quiere tener vivienda? ¿Quién quiere tener Afore? ¿Quién quiere? Por supuesto. O sea, por supuesto que los jóvenes necesitamos eso y lo queremos y lo necesitamos y es una certidumbre. Entonces, ¿por qué no estamos actuando? ¿Por qué no? Bueno, este fue un ejemplo. Los cuates se organizaron. En el propio diplomado, su puesta en escena para cerrar el diplomado fue una obra de las condiciones precarias que padecen ellos. O sea, su educación cuesta más cara que lo que verdaderamente ingresan en un año. Un cuate decía, bueno, mi educación costó 200,000 pesos y yo en un año gané 20. En fin, entonces nos hemos dado cuenta que eso es llegar y cómo… Perdón, pero aquí me dio mucha curiosidad lo que ellos dijeron de cómo se establece la agenda pública, y decían con incidencia y diagnósticos, ¿no? Yo les preguntaría, si el problema no está en la agenda pública, ¿no existe? Si no hay información, ¿el problema no existe? Ellos se dieron cuenta que no había un censo de parte de las autoridades artísticas, no hay un censo de cuántos artistas escénicos hay en el país. No hay, no existe. Y no existe, entonces, ¿cómo vas a hacer política pública para los artistas escénicos si tú como institución de la cultura no lo haces? No hay un censo. Estos cuates están haciendo una plataforma digital para hacer su propio censo, porque no se sabe quiénes imparten carreras de teatro a nivel nacional, públicas o privadas, no se sabe. En fin, entonces aquí está la importancia de, si no existe la información hay que generarla, y ellos la están generando, ¿no? Para poder tener un diagnóstico más claro, para poder tener una estrategia y para poder incidir en su propia profesión y tener mejores condiciones. Bueno, suma de voluntades, conocimiento y experiencia, sin duda. Nosotros no podemos decirle al joven, oye, ahí está la información, ¿no? Pues, o sea, ahí está la información, tú úsala. Si no le damos herramientas, si no sabe cómo, la suma de voluntades es fundamental. El tema de obras públicas, por ejemplo.
Fue una iniciativa del presidente que se presentó, se votó fast track en Cámara de Diputados, y a la par de Ayotzinapa, a la par de la Casa Blanca, a la par de la gran discusión de que necesitamos un sistema nacional anticorrupción, esa iniciativa de obras públicas hacía un boquete para la corrupción. Se aprueba fast track, nosotros trabajamos con México Evalúa, y México Evalúa se da cuenta y dice, esto no puede pasar. Nos vamos a Senado, en fin, y le dimos a una cosa que hasta el propio presidente presentó públicamente como la gran reforma. Nos vamos y decimos no, vamos a Senado y decimos hay que hacer un foro. Eso es, luego, la verdad es que peca el Congreso de foritis, ¿no? O sea, creen que hacen foros y ya vino el experto y entonces ya, y eso avala y legitima cualquier dictamen, ¿no? Ahí hay que tener cuidado, pero en este caso sí fue exitoso. En este caso la estrategia de incidencia sí fue exitosa, ¿por qué? Porque, ¿qué creen? Vino la COFESE, vino el Colegio de Arquitectos, vino la industria y nadie estaba de acuerdo. Todos decían que esa minuta no beneficiaba y no era lo que el presidente decía. Entonces, en realidad, la estrategia de incidencia, o sea, es como, o sea, no hay una cierta metodología, hay que, bueno, ahorita lo vemos más adelante, pero pues depende, ¿no? O sea, y depende de muchos factores, porque son instituciones, son actores políticos, son coyunturas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese marasma, no solo la sociedad civil, sino también los jóvenes y los que utilizamos información, pues tenemos que ir navegando. Reforma penal, pues bueno, este es un tema en el que no hay información, ¿no? Este año acabó de instalarse por fin el sistema y la verdad es que no hay datos de cómo van los avances en los estados, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, aquí se ha invertido muchísimo dinero para darle seguimiento a la implementación de la reforma, pero ¿qué creen? O sea, que la propia sociedad civil está generando esta información de la implementación de la reforma, pero la gente no sabe en la calle qué es la reforma penal. La gente no sabe en qué le beneficia. Entonces, esto ha sido también una labor de estar comunicando qué es la reforma penal y por qué sí te afecta. Y nosotros tenemos otra plataforma que es otro proyecto que, bueno, es el que le da seguimiento al Poder Judicial, que la finalidad es socializar el derecho y apropiarnos del derecho, que sepamos que somos, que los tenemos para poder ejercerlos. ¿Quién sabe de aquí si te para ahí la patrulla y o sea, cuáles son tus herramientas para responder a cualquier acto de lo que sea? De te paró y te echaron la culpa de esto o no sé qué. No sabemos qué hacer y no conocemos estos sistemas, ¿no? Y educación técnica pública, también trabajamos con una ONG que tiene un proyecto muy padre de renovar las escuelas técnicas. Las escuelas técnicas siguen siendo máquinas de coser, o sea, ya no estamos en esa, o sea, ya estamos muy atrás. Entonces hay que irnos a revisar planes de estudio y a impulsar nuevas tecnologías. Toda la tecnología maker, ¿no? De hacer drones, etcétera, todo eso es lo que tendríamos que estar haciendo en educación técnica. No tendríamos que estar enseñando a coser todavía, ¿no? La que sigue, por favor. Ya me voy a ir más, ya me pasé, ¿verdad? ¿El tiempo? No sé. Bueno, ¿cómo diseñar estrategias de incidencia? Borde cree definitivamente en la tecnología cívica, que es desarrollar procesos para mejorar el ejercicio y los resultados de una ciudadanía activa, con mecanismos y herramientas para detonar e impulsar procesos de diálogo y un puente para ejercer derechos de manera constante y colaborativa. ¿Ya me acabé? Bueno, híjole, aquí ¿cómo activarse? Pues esto, identificación de un problema con o sin información, ese era el tema, por ejemplo, de los artistas, encontrar las causas, las posibles soluciones, identificar el espacio y tiempo, porque también uno dice, bueno, los baches, pero es culpa del presidente, no. O sea, también necesitamos saber un poco de cómo están conformadas nuestros niveles, ¿no? Conocer las capacidades de los recursos, también nosotros decíamos que íbamos a cambiar la cultura política del país, la gente no quiere participar, o sea, cuando tú creas una plataforma maravillosa dices, claro, mañana esto cambia y eso no pasa, ¿no? Buscar experiencias, herramientas, tecnología, expertos, conocer el contexto político y los incentivos de los tomadores de decisiones y actores relacionados con un mapa de actores, articulación con expertos, sociedad civil y bueno, tener resultados intermedios, estar evaluando la estrategia. La que sigue, por favor. Híjole, yo creo que ya no entré a la nueva política. La nueva política es el cambio de chip, tanto de funcionarios como de políticos. Estamos en la era de internet, si quieres la siguiente, la era de internet
el acceso a la información no solo es que, o sea, su responsabilidad no termina en publicar la información. Tiene que ser socialmente útil, si no fortalecemos a estas personas que sí pueden procesar esa información, porque también es decir, como las instituciones no hacen nada, bueno, tienen muchísimo trabajo, están hasta acá, ¿no? Pero entonces hay que utilizar las tecnologías para que la gente verdaderamente pueda utilizar su derecho de acceso a la información y se apropie de la información. Si la gente no se apropia de la información, nuestro trabajo no funciona. La que sigue, por favor. La que sigue. Este era un ejemplo que tuvimos de voluntad política. Trabajamos con la Comisión de Justicia para hacerle un micrositio y nos permitieron poner herramientas de participación ciudadana. Esto jamás lo iba a hacer el Senado. El Senado no se iba a poner a diseñar. Nosotros lo hicimos con un convenio de colaboración. Lástimamente, pues bueno, el presidente de la Comisión de Justicia era Roberto Gil Suárez, luego se fue presidente, ya no regresó a la comisión y pues se perdió, como todo, ¿no? Pero bueno, son pequeños ejercicios que tratamos como de que los políticos cambien el chip y se den cuenta que esto les conviene, que esto fortalece su trabajo y lo legitima. Pues yo creo que ya si quieren ahí termino porque, bueno, estos también, que la gente votara, ¿no? Esta era la audiencia pública sobre el mando único, donde fueron todos los gobernadores y la gente votaba. En fin, la era digital es la era colaborativa, todos tenemos que colaborar y si las instituciones verdaderamente abren sus datos, permiten que sociedad civil y que los ciudadanos nos apropiemos de la información, nos contemos historias y hagamos verdaderas estrategias de incidencia. Hay que hacer también espacios, tienen que incluir a la ciudadanía en los espacios de toma de decisiones, ya no se puede hacer en lo oscurito, ya no. O sea, si no cambiamos esa forma de construir, en fin, esto no va a avanzar, ¿no? Si quieren ahí la dejo, porque alguien tiene, ¿sí? Bueno, nada más para, no sé, si no le cuentas, lo que se requiere es conciencia, ¿no? Identidad no falta, conciencia de clase, dale cuentas, porque esto va enfocado que el joven de hoy es el adulto del mañana, entonces hay que tomar conciencia de la realidad que hay en este país. O sea, el joven, la naturaleza, pues va a ser aguerrido, no tiene miedo de cambiar las cosas. A lo mejor la gente que ya estamos en cierta edad, si tú te conformas con el confort, con el estatus, porque no quieres más problemas, ¿no? Pero esperemos que esto sirva para que se cambien las cosas en el país y tenga otra visión. Ahora que el gobierno está dando mucho lo de la transparencia, esperemos que no sea una moda, porque ya cada gobierno pone sus modas, ¿no? Esperemos que esto sea realmente y no se convierta en un Big Brother en beneficio de una clase política, porque al final de cuentas la transparencia también para mí tiene un arma de dos filos, es como vigilante de lo que estás haciendo. No es que tome bien, pero muy buena exposición a lo que le puedo decir de usted. Gracias. Y bueno, no te quiero dar un dato pesimista, pero es muy pesimista de la encuesta de mexicanos vistos por sí mismos. A mí me impresionó. Hay un pesimismo generalizado de que no se va a erradicar nada, de que no vamos a avanzar, de que la corrupción siempre va a existir, de que así es el mexicano, de que es cultural. ¿Y qué creen? Que el pesimismo lo tiene, el 69.3% de pesimismo lo tiene la gente con más educación. Puede hacer mucho más. Hay acuerdos de colaboración incluso con el mal político entre unidades de esta naturaleza que se den difusión unos con otros, asistir a universidades, asistir al interior de la República. Creo que hay mucha efervescencia en todos los estados. No nada más es el Distrito Federal, no nada más es los legisladores del Distrito Federal, no nada más es la Cámara de Diputados del Distrito Federal. Si ustedes se coordinan, no sé qué tanto dinero cuesta, pero denle un rasguño a sus 30 y tantos millones que le dan a los 350 millones. Lo minimizas, pero realmente es una cantidad extraordinaria para lo que vienen haciendo. Creo que tendrían que tener más gente involucrada, más gente de esta naturaleza,
que puede darles a ustedes también índices de desarrollo y de crecimiento para estos jóvenes que ustedes están buscando, y que ustedes, por supuesto, felicidades, que es un espacio abierto que yo no lo conocía, lo voy a conocer en este momento, y te aseguro que me inscribiré de manera inmediata. Y por supuesto, adelante, ¿no? Lo que queremos es más espacios de estos. Desafortunadamente se ve, a lo mejor dices, lo dijiste 3 veces muy desanimada, creímos que iba a ser un boom, y que el boom lo están realizando desde el principio y desde el momento en que lo están queriendo hacer, están levantando la mano jóvenes y están diciendo, yo no sé si hay arquitectos, ciencias políticas, economistas, en fin, invítenos a todos ellos, a los que ya terminaron, a los que están estudiando, y les aseguro que van a desarrollar un ejercicio que va a impactar. Ya no son 160, ¿cuál era el movimiento estudiantil? Del 68. No del 68. No, del 132. Yo creí mucho en ese movimiento. Se mandaron muchas cosas, se hicieron apoyos. Hubo alguien del gobierno que hizo clic y los apagó a todos. Ojalá y no suceda. Oye, solo como anuncio, la plataforma de usuario ahorita tenemos un financiamiento para mejorarla, esa no está en línea. También el board score y todo lo de los diputados, estamos obviamente luchando contra la tecnología de la cámara que nos cambia tenemos que volver a hacer un robot y no está actualizado, estamos en eso, pero tenemos un financiamiento para hacer board de Jalisco, board de Puebla y board de Ciudad de México, pero no nos damos abasto y no hay dinero. Es muy complicado. Desafortunadamente hay estados que apenas estamos queriendo que arranquen, pero los estados que ya arrancaron económicamente creo que pudieran tener mucho, es la mejor de las bueno, con todo esto que hemos platicado, para cerrar, quisiera proponerles una reflexión de mirar a los jóvenes de 2 maneras. Primero, con todo este cúmulo de información que existe y que se está construyendo día con día, muy perfectible, porque hay grandes retos en la generación, sistematización y procesamiento de información, pero hay muchos proyectos. Acercarse a conocerlos, tenemos en México herramientas muy sofisticadas para ello, pero bueno, podremos, y en esta reflexión les propongo que intentemos hacer 2 miradas. Por un lado, ¿qué les sucede a los jóvenes en estas condiciones, en estas características que necesitan especial atención? El desempleo es casi el doble en la población juvenil que en la tasa abierta, la pobreza es mayor en la población juvenil que en la población total, en educación está mucho más elevado, los indicadores son mejores, pero hay una serie de indicadores que nos dejan ver que la población juvenil tiene carencias muy específicas, problemas muy específicos que son necesarios de atender, y a partir de ahí promover la generación de medidas de atención. Eso por un lado. Pero también, y esta otra mirada que es muy necesaria, es ver en los jóvenes la explicación de fenómenos que están sucediendo en este país y que es a través de estos fenómenos entre la juventud que podemos entender o podemos comprender mejor lo que sucede. Es decir, temas como la participación política, como la movilidad, como el emprendimiento, en fin, grandes temas que si acercamos la mirada a los jóvenes, a este grupo donde están sucediendo las cosas,
podemos comprender mejor lo que está sucediendo en nuestro país. Y esa es una riqueza que también nos ofrece tener información desagregada para grupos específicos de población. La movilidad, por ejemplo, no puede entenderse si no se mira a los jóvenes, por qué se mueven, cómo se mueven, de dónde a dónde se mueven, en fin. Y es así que mirando a los jóvenes podemos comprender mejor a la sociedad en su conjunto. Creo que esta otra mirada también nos ofrece una riqueza mucho más amplia, además de esta otra mirada más tradicional de ver qué es lo que le duele a la población juvenil y a los niños y a las mujeres, en fin. Y creo que ahí vamos construyendo una perspectiva de juventud que no solamente es atender a los jóvenes, por supuesto que hay derechos que deben de estar garantizados, pero también debemos no solo de atenderlos, sino de colocarlos en el centro del desarrollo del país, y eso lo podemos hacer o podemos avanzar también con estas herramientas de información. Les ponemos a su disponibilidad todo lo que hacemos en el instituto, en este campo, bueno, en todo, pero en específico en este campo. Existe una dirección de investigación y estudios sobre juventud que está abierta para acompañar en esta generación de diagnósticos específicos y bueno, está a sus órdenes. Por nuestra parte, creo que sería todo y no sé. Bueno, algunas preguntas. Bueno, yo nada más un comentario muy breve. Bueno, creo que hoy ya me puedo regresar a mi ciudad después de haber escuchado a Mariana. Sí, ¿verdad? Creo que esto es útil. Creo que cuando yo vi el tema de la Semana Nacional de Transparencia, yo decía, la transparencia debe transitar a solamente ofrecer o comunicar lo que hacemos a que a la ciudadanía le pueda beneficiar. Es decir, que aquel ciudadano que realmente le interese solicitar información pueda tener una utilidad. Y nada más como algo breve que me parece bien y que ahorita, doctor, que finalizaste, yo vi esta conferencia o esta charla desde dos perspectivas. La perspectiva institucional, que ve qué le puede ofrecer al joven, y la perspectiva de la organización ciudadana, el joven, qué le puede ofrecer al gobierno. Y creo que se ha agotado ya un modelo en el cual el gobierno puede decir qué es lo que necesitan los jóvenes, para decir los jóvenes, junto con el gobierno, qué es lo que podemos hacer juntos. Y creo que para mí yo me voy con esta pregunta clave, más bien con esta reflexión clave que nos hace Mariana. La información que debe estar publicada debe tener una utilidad práctica y diaria para las personas, sean jóvenes, adultos, quien sea que lo solicite. Gracias. Les damos un aplauso a nuestros compañeros del INJUVE, a Javier, a Horacio, a Mariana. A continuación haremos la entrega de los reconocimientos a cargo del comisionado Joel Salas. Un aplauso, por favor. ¿Y Horacio? Para la próxima vamos a hablar de gobierno abierto, porque lo que tú dijiste es exactamente eso, gobierno abierto. Que las autoridades dejen de tomar decisiones a puerta cerrada y tomen en consideración las necesidades reales de la población. Este taller específicamente fue sobre los jóvenes, pero como vieron ayer, grupos vulnerables, comunidades indígenas, y si la información que presentamos no tiene utilidad, pues estamos invirtiendo una gran energía del Estado mexicano que se quede en eso, y justamente por eso tomamos como referencia el tema de la desigualdad, para que el derecho de acceso sea un vehículo
una llave o un instrumento para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Pues creo que fue una alianza muy fructífera entre Borde y el MIJUVE, y esperemos que efectivamente al regresar a tu ciudad, como bien dijiste que ya puedes hacerlo, pongan en práctica lo que aquí están aprendiendo y co-creando, siguiendo la lógica del gobierno abierto, y pues contacten a su órgano garante y lo que necesiten, ya saben que aquí estamos a su disposición. Gracias. Que tengan muy buena tarde y nos vemos mañana, que todavía no termina. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.